Muy buenas tardes, mi nombre es Ivana Valentina Medina Ulloa del grupo 37 y yo les voy a presentar el origen y desarrollo histórico de la sociedad civil. En México, la sociedad civil ha tenido su origen ante una serie de peticiones que la humanidad ha exigido para tratar de establecer el equilibrio político, económico y cultural. Lo podemos ver desde lo que fue la conquista de Tenochtitlán, así como también con lo que fue el movimiento de la independencia en el 16 de septiembre de 1810, así como también lo que fue la guerra de los conservadores y liberales después de la independencia y la guerra de reforma. Pasamos a lo que son las premisas y funciones de la sociedad civil. Las sociedades civiles son un conjunto de personas físicas y o jurídicas que coinciden con un bien común que para contar con el reconocimiento legal tienen que estar registrados en el notario público. Las funciones de la sociedad civil están ligadas con sus premisas. Se entiende por funciones a una organización de rol que cada elemento posee para el logro de sus objetivos. La ciudadanía es una premisa básica de la sociedad civil, siendo la razón por la que está destinada a exigir para sufragar lo que hasta cierto punto el gobierno está acostumbrado a no hacer. Hoy en día, el ejemplo más táctico de nuestro México es el de Iniciativa México, misma de que golpea con guante blanco al gobierno mexicano y que hasta entonces acoge ante este clamor a la gente el grito agónico y desesperado de no ser escuchados. Es verdad que en los últimos tiempos el poder habla sobre si existe o no la real participación social y democrática en México. La sociedad ha estado analizando, criticando, debatiendo sobre la participación de los gobiernos, diputados y senadores. Sin embargo, nos mantienen puesto que ya no nos pueden engañar, dándonos cuenta que el poder que juegan los medios masivos de comunicación es de suma importancia. Mi nombre es Armando Castro Evans y les voy a presentar el desarrollo histórico. La democracia como práctica social fue monopolizada por los pueblos por medio de municipios, proceso que encarna en distintas culturas un producto de carácter plurétnico del país. Subyace esta estructura comunitaria propia de la cultura. De esta manera se sostiene como hipótesis que la ciudadanía en México no desarrolló un sentido de pertenencia del Estado, sino que por el contrario, reforzar y legitimizar a él, además de consolidarse en el plano político, dejando un vacío en el país. México escapa totalmente del dilema de la Revolución Francesa y en general de los liberalismos del Viejo Mundo sobre cómo articular estas dos dimensiones básicas de la ciudadanía moderna. La tradición cultural con base en la cual se ha conformado el sentido que le damos a la democracia ha posibilitado la convivencia autodemocráticas articuladas a la idea democrática. Mi nombre es Miranda Contaborboa y yo presentaré la sociedad civil, agente de transformación social. La recuperación de la sociedad civil como categoría de la decisión actual parte de la necesidad de replantarse el fenómeno democrático en general, haciendo especial énfasis en la vinculación entre el Estado y los individuos y la inclusión social y el ejercicio ciudadano. Las elecciones presidenciales del 2018. La génesis de Morena como partido nuevo. Los ciudadanos, al haber apreciado tan grande desprecio a los partidos pasados con su gobernatura, acudieron a la elección de un nuevo partido como último recurso de fe en la gobernatura de su país.
Se calcula alrededor del 63.42% de los votantes votaron por las elecciones Nuevo Partido Morena. Se obtuvo fuertes críticas hacia el mandato como inicio, como alegaciones como los movimientos o cambios realizados diciendo que eran inútiles o no tenían sentido de realizarlos. Se realizó una encuesta con el propósito de la decisión de juzgar a los presidentes de años anteriores. El encuadre del tema ha logrado darle a la consulta de la moralidad y revancha, mientras los críticos y opositores atacan con argumentos como falta de sentido judicial y presupuestal. Con base a la pregunta realizada, si la pregunta que se realiza para encuestar a las personas a ver si quieren que los presidentes sean juzgados o no, damos por hecho que si contestaron que sí, la mayormente, que probablemente la mayoría lo eligiera. Esto hace referir a que el presidente se llamaría bueno y los demás malos. Entonces, ¿por qué tendríamos que cambiar al presidente? También hubo discusiones sobre el relato, o sea, cómo fue relatada la pregunta para la encuesta, diciendo que era muy complicada de entender para personas indígenas y con pocos estudios, que era una redacción muy difícil, no básica. Y se criticó fuertemente por eso, y al final las elecciones, las preguntas no fueron realizadas, no contaron porque no tuvieron suficientes respuestas como para poder contarse y hacerse eso, poder juzgar a los presidentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Mariana Mendoza Román, del Salón 37, y hoy les voy a explicar qué es la democracia y cómo fue su origen. La democracia como gobierno de la mayoría de la población comenzó a aparecer en la segunda mitad del siglo XVII al siglo XVIII junto con el sufragio universal, luego de la abolición generalizada de la esclavitud y la sanción de las constituciones que no reconocían los derechos humanos. La democracia, ya que lo consideramos el gran logro de los tiempos modernos. El menos malo de los sistemas de gobierno, como dijo Churchill, algunos países, sobre todo en América, ya nacieron como democracias, aunque en muchos casos hubo que reconquistarlas después del alzamiento de dictaduras. Por ejemplo, en Europa las democracias son consecuencia casi siempre de un lento proceso que va de la monarquía a la parlamentaria y después a la república. Algunos seguimos en la segunda fase, como en el viejo continente. La democracia se consiguió con sangre, guerras, revoluciones, agitaciones sociales, reclamación de derechos políticos y civiles, entre otras cosas. Es por lo tanto normal que sean algunos de los que sea algo de lo que se enorgullecen, y algunos países hemos pasado por las etapas más oscuras de nuestra historia para conseguir. En muchos casos hubo que reconquistarlas después del alzamiento de dictaduras. Por ejemplo, en Europa las democracias son consecuencia casi siempre de un lento proceso que va de la monarquía a la parlamentaria y después a la república. Algunos seguimos en la segunda fase, como en el viejo continente. La democracia se consiguió con sangre, guerras, revoluciones, agitaciones sociales, reclamación de derechos políticos y civiles, entre otras cosas. Es por lo tanto normal que sean algunos de los que sea algo de lo que se enorgullecen, y algunos países hemos pasado por las etapas más oscuras de nuestra historia para conseguir.